Hola, buenos días. No sé si tú has trabajado en la unidad de cuidados intensivos. Unos años he Unos, trabajado. bueno, lo que es importante, vamos a hablar de los trastornos psicológicos en las unidades de cuidados intensivos. Y para eso, para los trastornos que ocurren tanto en los pacientes como en el personal. Para eso es necesario saber lo que es una UCI. Así es que vamos con ello. Bueno, este soy yo, un poquito estilizado, con menos barriga, y para que veáis que yo estuve trabajando desde el año 72 hasta el 2013, unos 40 y tantos años. No soy psicólogo, pero sí tengo una amplia experiencia de haber estado trabajando en este tipo de unidades. Para empezar y centrar un poco el tema, voy a relataros una anécdota que es verdadera. Aquí veis a un paciente que está con la cara asustada, que se ha escapado de la UCI y se nos escapó de la UCI en la Cruz Roja, con la vía venosa sangrando, manchado el traje de sangre, y se presenta un celador para tranquilizarlo y ayudarle, y le dice el paciente: si me dejáis marchar de aquí, yo, de lo que hacéis ahí dentro, yo ni palabra. Dice, bueno, yo creo que eso merece una reflexión. Al paciente, que había ingresado bastante malito, traumatizado, le habíamos quitado el bazo, tenía rotas las costillas, lo habíamos curado de sus males físicos, pero no supimos diagnosticar el trastorno psíquico que el paciente presentaba, y en la UCI los pacientes pueden sentir que se hacen cosas terribles. Bueno, ¿qué es una UCI? Bueno, pues es un recinto hospitalario donde se localizan pacientes graves, que necesitan un nivel de cuidado que pueden ser recuperables, que cada enfermera solo tiene que ver a poquitos pacientes, a 2 o 3 como máximo. Se puede hacer monitorización hemodinámica en cualquier momento, se puede hacer ventilación mecánica a las 24 horas, se cuenta con la presencia de un especialista a atender en los pacientes graves las 24 horas, y los pacientes, familiares y personal están sometidos a mucho estrés. Bueno, fijaros que algunas veces incluso hay 2 enfermeras por paciente para atenderlo adecuadamente. Aquí veis una enfermera con un paciente en la UBI con un montón de dispositivos que se utilizan para tratarlos y para vigilarlos y monitorizarlos. Pero claro, estos que se hacen con vistas a tratar al paciente tienen unos efectos secundarios importantes, como el dolor, molestia, alarma y ruido. En esta gráfica quiero hacer señalar que los pacientes en la UCI se mueren, no probablemente, en el número más alto en cualquier sitio del hospital. Aquí veis la evolución de la mortalidad en los pacientes que necesitaron ventilación mecánica, o la mortalidad global, y veis que hasta un 20% en general de los pacientes que ingresan en la UCI se muere. Puede haber variaciones. Aquí veis, por ejemplo, en estos años cómo baja a alrededor del 10%, y estos últimos años cómo ha subido, debido seguramente a la pandemia. Bueno, lo que quiero hacer señalar es que la mortalidad en la UBI es alta. Hacer una referencia del número de camas por 100.000 habitantes: hay 10,3 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, un total de alrededor de unas 5.000 camas que se llegaron a duplicar en el tiempo de la pandemia. Vamos a hacer una breve historia de los cuidados intensivos. La pionera de los cuidados intensivos fue una enfermera que todas las conocéis, que se llamaba Florence Nightingale, y era una enfermera que empezó a ejercer en la guerra de Crimea, que fue una guerra que hubo entre 1853 y 56 entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Esta enfermera fue el único héroe de esa guerra, fue una mujer, y resulta que por la noche se paseaba con una vela a ver todos los cuidados que necesitaban los pacientes. Se le llamó así, se le llegó a decir que era la dama de la vela.
e introdujo una teoría revolucionaria, que todo lo que rodea al paciente, el entorno, la luz, el ruido, la ventilación, el aire fresco, la comida, todo eso era importantísimo para la salud de los pacientes. Eso es una visión revolucionaria, porque antes los médicos trataban de cortar una pierna si estaba en una herida, pero no daban importancia a otras cosas. Y esta enfermera y también fue muy importante, aparte de desarrollar la teoría del entorno, la de plantear unos gráficos que fueron muy evidentes para, fijaros aquí en este gráfico, en azul, los trocitos de queso en azul representan las muertes debido a enfermedades infecciosas. Las rojas eran las enfermedades debidas a las heridas y las negras eran a otras causas. Con diferencia, la gente se moría más que de los balazos o de haberle cortado una pierna, de las complicaciones infecciosas. Introdujo una serie de mejoras y se redujo de una manera considerable la mortalidad. O sea, cuando incidió en el entorno que ella llamaba, la muerte disminuyeron de manera muy importante. ¿Cuál fue la primera UCI en el mundo como la conocemos actualmente? Pues fue a partir de una epidemia que hubo en el Reino Unido y en Dinamarca en el año 53. Un danés, Björn Huysen, hizo lo siguiente. En ese momento, la gente que tenía poliomielitis, que como sabéis ya es una enfermedad infecciosa que afecta a los músculos estriados, a los músculos y afectaba los músculos respiratorios, entre otros, y durante los primeros días los pacientes fallecían por insuficiencia respiratoria. Luego muchos de ellos, cuando pasaban esta fase, se quedaban con secuelas, como hemos visto todavía pacientes que existen ahí con estas secuelas, pero no morían de la insuficiencia respiratoria. Ahí, para tratarlo, solo existían, y de manera escasa, los pulmones de acero, que eran unas cajas de hierro, como veis aquí, donde estaban conectados a un émbolo. Este émbolo hacía presión negativa, y al hacer presión negativa hacía que se expandiera el tórax y el aire entrara en los pulmones. Esto era lo que existía. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a este primer intensivista, Björn Huysen? Que en vez de esto, que con este sistema había una mortalidad muy alta, hacer lo siguiente: hacerles traqueotomía y hinchar los pulmones a través de una bolsa autohinchable que se hinchaba manualmente. No existían ventiladores como los que hay ahora actualmente, sino era una bolsa que se hinchaba y se deshinchaba con la mano. Se creó una unidad como la que veis ahí arriba, donde ahora explicaremos, donde una serie de médicos y enfermeras ventilaban a los niños durante las 24 horas del día. ¿Veis aquí cómo están ventilándoles? Tienen a su lado los juguetes y una pila de cuentos para contarles a los niños mientras se les ventilaba. Y la ventilación era, como veis en el esquema de abajo, como el émbolo representa la bolsa hinchable, cómo se hinchan los pulmones. En este momento son pulmones, se llama ventilación a presión positiva. Aquí veis en un vídeo cómo sería ahora actualmente una bolsa, así 24 horas del día. Fijaros unos datos que son bastante impresionantes. Esta ventilación manual se empezó a hacer con 200 estudiantes de medicina, que se les ofrecía una remuneración por turnos de 8 horas y disponían de una pausa de 30 minutos para comer y 10 minutos para fumar. Durante la pandemia se involucraron 1.500 voluntarios, entre estudiantes de medicina, enfermeras, odontólogos, ninguno de los cuales contrajo la enfermedad, para ventilar a 333 víctimas de poliomielitis. Y se ventilaron un total de 165.000 horas ventilando manualmente. Bueno, la mortalidad con este método se redujo de un 80% a un 18-20%, con lo cual se demostró que los cuidados intensivos eran necesarios e imprescindibles y que la ventilación mecánica era asimismo ideal. Bueno, pues una anécdota: aquí veis a un señor que lleva 75 años con un pulmón de acero, que no me explico por qué no le ha hecho otra alternativa, pero sí que es verdad que lleva, y en un
documental de Netflix o de algo así, sale este señor que lleva 75 años metido en el pulmón de acero. A la derecha veis pulmones de acero ahora modernos, donde solo se coge y se genera presión negativa a nivel del tórax. Bueno, esto es una curiosidad. La primera UCI en España se hizo en la Fundación Jiménez Díaz, donde yo me formé en los años 60, a finales de los 60 y 70, y fue porque su fundador, el doctor Jiménez Díaz, tuvo un accidente y se rompió la cadera, ambos fémures, tuvo una herida en la cabeza y múltiples fracturas costales. Entonces, viendo que se iba a morir, se instauró y se hizo la primera UCI en España. Este es el primer ventilador con el que se ventiló a don Carlos Jiménez Díaz. Bueno, y posteriormente, pues aquí tenemos la entrada de la UCI de la Fundación Jiménez Díaz. Yo ya os digo que me formé allí en los años 69 y 70. Bueno, vamos a hablar ahora, ya que tenemos una idea de lo que es una UCI, de los trastornos psicológicos que ocurren en este tipo de unidades. Bueno, el ingreso de un paciente en una UBI produce una afectación psicológica en los pacientes y familiares de manera importante. ¿Eso por qué? Pues simplemente porque existen unos factores que, aparte del miedo natural a estar enfermo y poder tener complicaciones y la muerte, hay unos factores estresores en la UBI que hacen que, como son el ruido, la angustia, el insomnio, el dolor, las drogas que se administran, que generen una serie de cosas: miedo, ansiedad, agitación psicomotriz y desorientación. ¿Qué es la ansiedad? Pues es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Todos hemos estado en un momento ansiosos en nuestra vida y ante un examen, ante alguna situación, ante una situación un poco estresante, como es para saber si con la chica que salimos nos va a querer o no. Pero eso es una cosa bastante normal. Lo que ya no es tan normal es que la ansiedad pueda ser abrumadora y nos bloquee totalmente. Otra de las cosas que ocurren en la UCI es la agitación psicomotriz, que es un estado de hiperactividad física y mental. Los pacientes hacen movimientos desordenados, se acompaña de gritos, de afectación del estado de conciencia que fluctúa muy rápidamente de un momento a otro. También el delirio es una confusión grave y repentina a cambios en la actividad cerebral. Puede haber delirio como lo que ocurre en la abstinencia del alcoholismo, donde la gente ve bichos subiendo por las paredes y tal. Y hay alucinaciones, que las alucinaciones pueden ser visuales, veamos cosas que realmente no existen, de olor, que olamos cosas que tampoco existen, y puede ser frecuente este tipo. Hay situaciones, y esto es verdad, como esta situación, hay situaciones extremas de agitación psicomotriz. Yo viví un caso no era ni la que aparece ahí ni el enfermo son reales, pero fue así: un paciente con una insuficiencia respiratoria muy grave que se levantó de la cama, agarró el pie del gotero y nos quería amenazar diciendo que nos rompía la cabeza y que nos mataba, que eso no se hacía con un pobre enfermo que estaba allí. Total, bueno, lo pudimos reducir pues pegándole una voz tremenda, dejándole un poquito en suspenso, agarrándolo como en un combate de boxeo y tumbándole Pero esto no es absolutamente excepcional. Pueden darse cuadros de agitación extrema como el que estáis viendo aquí. Bueno, en la UCI existe un ambiente hostil. Los enfermos están conectados a múltiples dispositivos, tienen restringidas las visitas, tienen ruidos mezclados y continuos, la movilidad está muy reducida, pueden estar sujetos un poco con métodos mecánicos, la iluminación no es la correcta, hay luces de vez en cuando no tiene que haber, hay dificultad de comunicarse porque pueden estar intubados y no pueden expresarse lo que quieren, tienen dificultad para dormir, tienen molestias y dolor y tienen muy poca autonomía.
incluso pues, para ir al servicio o para hacer sus necesidades. Fijaros aquí, ha aparecido una luz y la ha despertado bruscamente a una persona que estaba tranquila. Hay una cosa muy importante y es que se utilizan medicamentos que alteran la conciencia. Hay analgésicos, anestésicos, relajantes musculares. Y se puede dar muchas veces, y seguro que se da de vez en cuando, gente, fijaros la angustia que puede producir el estar dormido o anestesiado y estar relajado. Es decir, puedes estar consciente y sin embargo sin poder mover un músculo de tu cuerpo. Eso puede ocurrir porque se utilizan medicamentos tan potentes que no puedes mover ni un solo músculo, ni puedes hablar, ni puedes nada. Entonces, eso es una situación de lo más angustioso. Esto es poder estar consciente sin poder mover un músculo. Bueno, aquí pongo un poquito la comparación para que veáis, o para que veáis la diferencia que hay entre una UBI y una sala de un hospital. En una UBI, en una sala de un hospital, puedes no estar conectado a ningún dispositivo o incluso uno, tienes acompañamiento de familiares, tienes televisión, tienes un cuarto de baño para ir a hacer tus necesidades, puedes hablar, puedes regular la luz, tienes una serie de ventajas dentro de lo que es malo es estar. Pero sin embargo en una UCI todo lo contrario. Puedes estar conectado a múltiples dispositivos, la visita está restringida, la movilidad está restringida, no puedes hacer tus necesidades, no te puedes mover, es un desastre en comparación con una sala normal del hospital. ¿Cuál puede ser el objetivo de todo el personal que trabaja allí en la UBI? Es convertir una sala de cuidados intensivos a una sala normal del hospital. Eso siempre que se pueda, porque es evidente que no son igual las dos situaciones, pero tratar de asemejarse lo más posible a una sala de hospitalización normal. La estancia en la UBI sobre el cerebro actúa primero en tu personalidad previa, si tienes algún problema mental o no, el ambiente agresivo, las drogas, como hemos dicho, la sensación de peligro, que estás rodeado de personas extrañas, tienes un lenguaje extraño, tienes dolor, tienes dificultad para dormir. Todo eso produce la ansiedad, el delirio, la agitación psicomotriz y las alucinaciones. Y también, aunque ahora no vamos a hablar de ello, de lo que veréis muchas veces escrito en los libros, el PTSD, que es el estrés, el desorden postraumático que puede persistir o puede presentarse después de meses de haber abandonado la UBI. Evidentemente, la afectación psicológica afecta a los familiares, a los pacientes y al personal que trabaja ahí, a los médicos y a las enfermeras. Vamos a centrarnos ahora en el paciente un poquito más. Evidentemente, las situaciones de los pacientes de la UBI pueden ser como la de la izquierda, que está intubada y sometida a mucha monitorización, o a un paciente que va a ser dado de alta de la UBI, en donde está simplemente esperando que le den de alta. En esta situación también es verdad que hay pacientes que pueden estar muy angustiados porque al trasladarlos a una unidad de hospitalización normal, creen que van a estar menos vigilados y pueden sentir incluso angustia por este motivo. Pero bueno, lo que me quiero referir es que los distintos tipos de pacientes tienen distintas necesidades. Volvemos otra vez a la Florence Nightingale y que decía, lo del entorno a lo que nos hemos referido, bueno, aunque sea repetir, no me importa porque yo creo que es una cosa muy importante, es a todas las condiciones y las fuerzas externas que influyen en el desarrollo de un organismo. Describe 5 componentes principales en el entorno. Positivo, saludable, que sea la ventilación adecuada, luz adecuada, calor suficiente, control de los fluidos, control del ruido, y decía que la enfermera debía evitar el ruido y mantener un ambiente tranquilo, con carteles de silencio, zapatos de suela de goma, se preocupó por la dieta, por todo lo que hemos dicho. Pero es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que la Florence Nightingale nos decía sobre el entorno que rodea a un paciente. El ruido. Vamos a hablar del ruido. Aquí vemos. Fijaros las alarmas que tienen en una unidad de cuidado intensivo. En las alarmas del monitor de cabecera, donde nos dice la frecuencia cardíaca, la tensión, puede haber
tres alarmas más o menos. El de la tensión, la de la saturación de oxígeno, la de la frecuencia cardíaca. El ventilador pueden tener también ventiladores de oxígeno, también tener 2 o 3 alarmas. Y las alarmas de las bombas de perfusión. Es decir, que un paciente, como poco, puede tener 7 alarmas en su cabecera. Y si multiplicamos por una unidad de 10 camas, hay 70 alarmas que están continuamente amenazando a un paciente para que suene. Y encima lo tiene las alarmas al lado de su cabecita. Sus oídos lo pueden percibir. 70 alarmas que están amenazando continuamente al paciente. Por no decir, aparte de la alarma, las conversaciones de médicos y enfermeras. La OMS, con esto del ruido y el sueño, aconseja, en un ambiente más o menos corriente, que las personas no debían tener un nivel de decibelio alrededor de 55. Eso es lo que considera que no debía superarse este nivel de decibelio. Pero eso es a personas normales, a ambientes normales. Y fijaros, quiero ver yo que los 50 decibelios se consiguen simplemente con un despacho tranquilo, y en una conversación ya tiene 60 decibelios. Bueno, sin embargo, hay personas que son más vulnerables, como son los pacientes y los que están en la UBI, que el nivel que aconseja la OMS es entre 30 y 40. Fijaros que 30 es una conversación en voz baja y 40 es los decibelios que debe haber en una biblioteca. Vamos a ver qué efectos perjudiciales tiene el ruido. El ruido altera el sueño, produce desánimo, tiene disminución del rendimiento, aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción periférica, aumento de la secreción de noradrenalina y adrenalina y posible aumento del cortisol. Este es un estudio que, que se hizo, ahora mismo no recuerdo en qué unidad y durante cuánto tiempo, pero tiene interés. Se puso un medidor aquí veis de la orejita, un medidor de los decibelios en una habitación de 2 camas, una de cuidados intensivos, y también se puso otro medidor del ruido en el puesto de enfermería. Y se analizaron durante un tiempo que ahora mismo no recuerdo qué es lo que se obtuvo. Y se obtuvo que en la habitación de 2 camas, la media de los decibelios era de 52 decibelios durante la noche y 54 durante el día. Había 14 picos de sonido superiores a 80 y un pico más alto de 101. Como veis, son medidas muy superiores a las que se recomienda por la OMS. En el puesto de enfermería también los niveles de ruido durante el día y de la noche son superiores a lo que considera la OMS, y había 11 picos por encima de 80 con un pico de sonido máximo de 90. Esto se debía a los ruidos, las conversaciones que se producían en el puesto de enfermería. Si recordáis, los niveles que recomendaba eran entre 50 y 60 en personas normales, pero en la UBI ya recordáis que era entre 30 y 40. ¿Qué aspectos técnicos y psicológicos tiene el sueño? El propósito fisiológico del sueño aún no se ha esclarecido claramente. Se acepta que lo que tiene es una función restauradora cerebral que elimina metabolitos que se han producido durante el día. La falta de sueño es una situación muy frecuente en la UBI. Los pacientes críticos presentan fragmentación del sueño de manera severa. El tiempo, sin embargo, total del sueño es normal. Predomina el tiempo de sueño superficial, los periodos que se llaman D1 y N2, sobre el N3 y el sueño tipo REM, que ahora veremos, determinando un sueño ligero y con poca restauración fisiológica. Y eso nos da como consecuencia una somnolencia diurna que se traduce en que hasta un 50% del tiempo total de sueño se produce durante el día.
Fijaros, aquí en la parte de abajo, bueno, se consideran que hay una fase no REM y otra REM. REM significa movimientos rápidos oculares y la no REM es que no existen esos movimientos rápidos, y la buena es estar en periodos de fase REM, que se caracteriza, como vemos en el vídeo, por movimientos rápidos de los ojos, ¿eh? Y las investigaciones indican que el sueño profundo y la actividad onírica del sueño son esenciales para la actividad mental. Bueno, pues este tipo de sueño es el que menos se produce en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, el sueño es un poquito repetir lo que hemos dicho. En estas unidades el enfermo no puede distinguir bien si es de día o de noche. Está en una situación de estrés que les hace ser más receptivos a los ruidos, y lo que sí debían hacer todo el personal de enfermería es programar los cuidados que no coincidan con las horas de sueño. Es decir, pues lavados o cuidados de aseo personal, pues que sean respetar las horas del sueño por la noche. Hay que favorecer la cultura del silencio, pues con sistemas como este que veis aquí de la oreja, que cuando sobrepasa un cierto nivel se pone roja y emite un sonido para saber que estamos sobrepasando el ruido, con carteles que animen al silencio, y también es muy importante tener calendarios para que los pacientes no se desorienten. ¿Cómo luchar contra el ruido? Es misión imposible. Bueno, aquí hay en este personaje de la Guerra de la Galaxia, Luke Skywalker, está tratando de luchar contra el ruido, y hay gente que piensa que es imposible luchar contra el ruido. Cosa que es bastante comprensible esta cosa, porque, claro, el tratar de armonizar el descanso con que no haya alarmas que protejan al paciente o ruidos es muy difícil. Está claro que es muy difícil, pero aunque hay en algunas unidades de cuidado intensivo, como en el Vall d'Hebron, que dice la supervisora, que en la SUCI hay algunos estudios que dicen que prácticamente es imposible llegar a los niveles que establece la OMS, aunque se están implantando distintas metodologías. Bueno, es difícil, pero no debemos renunciar a ello. En la misma línea, también la supervisora de la UCI del Hospital de Clínico San Carlos de Madrid asegura que los niveles de ruido se sobrepasan constantemente y que tienen difícil solución. De todas formas, yo creo que sí hay algunas cosas muy sencillitas que algunas veces no se tienen en cuenta y que podrían ayudar a los pacientes, como son ofrecerles tapones en los oídos, que yo nunca lo he hecho, pero se me ocurre que es una medida bastante sencilla, ajuste de las alarmas de los monitores, a lo mejor no se necesita tenerlos con una intensidad tan fuerte, igual la de los respiradores, y hay una cosa que ahora hablaremos que tiene interés, que es tener periodos donde de una manera programada se haya un tiempo de silencio, lo que se llama con quiet silence, y eso es importante. Hay que tener cuidado que la mesilla que corran estén bien engrasadas, que las puertas no hagan demasiado ruido. Es decir, yo creo que sí se puede hacer cosas, aunque también es evidente que no es fácil la luz también. Pues ofrecerle un antifaz a alguien que quiera dormir, pues parece una cosa bastante razonable, con carteles recordatorios sobre el silencio. Entonces, yo creo que también pautar las alarmas dependiendo del paciente. Un paciente que esté estable y que esté ya para irse, pues a lo mejor no necesita tener el saturímetro puesto, porque un tío que está bien, pues chico, eso simplemente puede sonar la alarma simplemente porque se mueva un poco, pues tú tenés la sensibilidad de quitarlo. Claro, hay que valorar muy bien las necesidades y la seguridad del paciente con estas cosas, pero yo creo que sí se puede conseguir. Como por ejemplo en la unidad mía donde yo trabajaba, lo que han decidido con lo de las orejas, para que no suene, es desconectarlo. Y ya está, se desconecta y Santas Pascuas. Se habla de la musicoterapia, hablando del ruido. Se ha dicho que la música
y la Florence Nightingale hablaba de los efectos beneficiosos de la música, y aquí vemos unos ejemplos donde se utilizan los enfermos de la UBI que pueden tener efectos relajantes. De todas formas, hay que decir que la musicoterapia no está establecida por el Ministerio de Sanidad, que lo considera como una pseudoterapia. Bueno, eso seguramente habrá que manejarlo. En la fotografía de arriba se ve a uno tocando una cosa que parece bastante sedante, y sin embargo en la fotografía de abajo de la derecha, ahí parece con un poquito con un tambor, una guitarra y rascando, no parece que eso sea muy relajante, pero bueno, es una pequeña broma y simplemente para tenerlo en cuenta. Entonces, en los artículos, hay un artículo de Cuba que habla sobre el ruido y básicamente viene a decir que es muy difícil conjugar el descanso de los pacientes con la necesidad de alarma. Eso es bastante evidente. O sea, es muy difícil desconectar las alarmas y dejar que suenen y que tengan un nivel, pero bueno, hay que conjugarlo, el descanso, con la necesidad de alarma. En otro estudio de alarmas que se hizo, que ahora mismo no me acuerdo a qué se refiere esto. Bueno, sí, se hablaba que como las alarmas son tan frecuentes, hay que ver cuándo se hace caso a esas alarmas realmente, o se llama lo que se llama el agotamiento de las alarmas, y cuánto tiempo se tarda entre que una alarma suena y se le da respuesta. Entonces, al ser muy frecuente, me parece que ahora viene aquí la siguiente diapositiva, pues fijaros que se detectaron en un tiempo que fue de 120 horas, se detectaron 5.147 alarmas, fijaros, en promedio 43 alarmas a la hora, y de estas 52 correspondían a monitores multiparamétricos de tensión arterial, frecuencia cardíaca. Muchas de ellas no tenían ninguna importancia, y entonces eso, dice, la relevancia clínica de estas alarmas fue del 42%, importancia media del 49% y alta solo en el 7,5%. El tiempo de estímulo-respuesta fue entre 0 y 60 segundos en 37. Las conclusiones que podemos tener de este artículo es: el alto número de alarmas sin respuesta refleja la presencia de fatiga de las alarmas en la unidad de estudio, con predominio de relevancia clínica en los rangos medios y bajos. Quiere decir que, bueno, muchas veces suenan las alarmas, no se les hace caso, y bueno, alguna vez seguro que ha ocurrido que un paciente ha podido morirse porque no se haya hecho caso de las alarmas. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, son unos datos para pensar en ello. ¿Qué es el quiet time? Bueno, en algunas unidades se ha propuesto durante el día tener unos tiempos en donde se extreme que las conversaciones sean prácticamente inexistentes o solo las imprescindibles, se ajusten las alarmas de los ventiladores, se haga un estudio exhaustivo para estar durante un cierto tiempo si ya que no se puede estar todo el tiempo con unos tiempos determinados. Esto se ha demostrado eficaz, sobre todo para concienciar a la gente que trabaja en la UBI de la importancia de los periodos de silencio. Bueno, esto se ha hecho tanto en unidades de adultos como en neonatos. Siempre en las unidades de neonatología se hace hincapié de cómo pasar del claustro materno con el ruido simplemente de lo que es el latido cardíaco a un ambiente totalmente lleno de ruido en personas que son bastante vulnerables, como los niños recién nacidos. Vamos, pasamos ahora a comer y beber en la UBI. Habitualmente en la UBI se come o bien con una sonda nasogástrica o con una alimentación parenteral y algunas veces alimentación oral en una bandejita. Son las tres formas que uno come y bebe en la UBI. En algunas ocasiones puedes consultar con la enfermera la posibilidad de traer alimentos que sean más de su agrado. Esta es otra anécdota verdadera. No era una señora china, sino era un señor chino mayor que todos los platos que se le ponía, pues que pongo aquí platos poco apetecibles como son el brócoli y la lechuga, y no comía ni para Dios.
Y entonces el médico le dijo a la familia que no comía nada, que le trajeran comida que a él le gustara, de los chinos. Le trajeron comida de los chinos, rollitos de primavera y arroz de delicias, y le cambió la cara al chino y empezó a comer de una manera normal. Por eso, algunas veces hay que tener sensibilidad para casos extremos, pues el hacer eso. Aquí también mi señora siempre me comentaba, que ella era enfermera en el 12 de octubre, que había un chiquito que no comía nada, que era un gitano, que toda la comida no comía nada. Y hasta ya le preguntó que qué le pasaba y decía que él solo comía bocadillo. Bueno, pues ya cuando le trajeron bocadillos, el chaval, el gitano, se alimentó correctamente. Bueno, un caso excepcional, pero que es verídico, este soy yo, y esta era una paciente, y entonces se ocurrió lo siguiente. Era una paciente que se iba a dar de alta los próximos días, se le había cerrado una traquetomía y hablaba regular y estaba comiendo con una cara de tristeza bastante importante. Y le pregunté, buenos días, doña Carmen, ¿no tiene hambre? Pues no mucha, hijo, no mucha. ¿Y de dónde es usted? Pues de Málaga. Y le dije yo, ¿a que se tomaría usted una copita de Málaga virgen? Y me contesta ella, y aunque no sea virgen. En ese momento yo, en la hoja de tratamiento del día siguiente, le pedí a mi mujer que tenía una botellita de Málaga virgen y la llevé a la UBI, y aparte de ponerle la ampicilina, digoxina, el atroven, les ponía al final una copita de Málaga virgen en comida y cena. Bueno, la enferma, agradecida, a los pocos días vino una hermana suya preguntando no por el doctor Fernández ni don Alejandro, sino por el médico que le había puesto en el tratamiento una copita de Málaga virgen. Y me trajo un regalito, me trajo un bolígrafo maravilloso. Vamos a hablar ahora del lenguaje y la comunicación. Aquí en este esquema vemos cómo se produce la voz, que es el aire sale del pulmón, hace vibrar las cuerdas vocales y se modula a través de la boca. En la UBI muchas veces los pacientes están intubados o con traquetomía y evidentemente se impide el que puedan hablar. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos? Pues si el paciente está intubado y tal, pues es imposible comunicarse verbalmente, pues a través de pictogramas, de vídeos de vídeos o fotografías, se puede, bueno, todo. Vale. Aquí vemos también, hay pictogramas donde nos pueden decir todas las necesidades que tienen, si quieren leer y tal, y utilizar los pictogramas para poder comunicarnos con él. Fijaros, sin embargo, y esto es un caso esto es verdad, una persona con una traquetomía y un ventilador, evidentemente hemos visto cómo está imposibilitado para poder hablar. Bueno, hay unas cánulas especiales para que tienen, aparte de que para que entre y salga el aire del respirador, tienen una tubería para donde yo puedo inyectar aire y oxígeno por encima del globo, con lo cual el aire que sale aquí, veis aquí cómo se ve el aire que sube por encima del globo, puede hacer que vibre las cuerdas vocales y la persona hablar mientras se está ventilando. Esto yo lo hice en bastantes enfermos y fue bastante gratificante. No sé si se oirá ahora, pero vamos a intentar a ver. Bueno, la hice contar y ella teóricamente podría leer el Quijote de una sin tomar aire porque podría estar haciéndolo totalmente. La voz sale un poquito distorsionada, pero puedes hablar con ella. A esto me quiero referir que algunas veces, ante situaciones más o menos extremas, como es estar en una UBI y tal, también hay que tratar de buscar soluciones que no son habituales, pero que a un enfermo determinado le puede valer de una manera, le puede valer perfectamente. Bueno, tenemos que utilizar también en la UBI un lenguaje que sea apropiado, que lo entienda. Por ejemplo, esta señora
que se le han hinchado un poquito los ojos y dice, ¿qué me pasa? Pues tú no le puedes, le puedes decir que tiene un poquito hinchados los ojos. Ahora, si le dice que te ha salido un flebaroedema, pues la dejas desconcertada. Tienes que utilizar lenguaje que ella entienda. Fijaros también el lenguaje guerrero que utilizamos algunas veces en la UBI. Dice la enfermera, ya te he puesto la bomba. Y dice el paciente, madre mía, ¿qué bomba me han puesto? Eso se le puede dar, si está un poquito nubilado, se puede asustar totalmente. Como cuando le van a hacer una radiografía a un paciente intubado y dice, atento al personal para que se retire y no se contamine con los rayos X, que voy a disparar. Lo puede pensar el paciente, a mí me matan, me van a disparar, me matan. Entonces, otra cosa muy importante es la movilidad de los pacientes de cuidados intensivos. Normalmente el personal de la UCI es el que se encarga de movilizar a muchos pacientes para evitar úlceras y proporcionarles un mayor confort. Aquí fijaros, si uno también se pone, pues este paciente que está encamado mucho tiempo, tiene un artilugio en las piernas que les hace mover las piernas para que se pueda mantener su movilidad y tiene incluso gafas de realidad virtual, donde puede estar en la UBI, en este caso era una gafa de realidad virtual donde se veía un paseo por Barcelona y el paseo marítimo y la playa, y al mismo tiempo estaba hablando. Bueno, pues es una forma que los enfermos lo agradecen mucho. Este es un caso, el hospital era donde yo lo sacaba hace 30 o 40 años a los pacientes que llevaban mucho tiempo en la UBI y que estaban conectados a un respirador, pero por otro lado estaban bien, pues con una enfermera sacarlos a la UBI a dar un paseíto, eso les mejora el ánimo mejor que cualquier antidepresivo. Aseo y necesidades fisiológicas. Los pacientes es muy importante hacerle unos cuidados de higiene personal. La enfermera puede decirle a los familiares si quieren participar alguna vez y puede en su aseo, por ser una cosa bastante personal. Y desde luego lo que no se debe hacer es lo que aparece en esta diapositiva. Yo esto lo he oído muchas veces. Una abuelita que dice, tengo ganas de hacer caca, y que le diga a la enfermera o la auxiliar, no se preocupe, abuela, hágaselo en la cama que luego yo lo limpio. Eso es una cosa horrorosa. Puede ocurrir que es distinto que una persona se haga caca sin querer y otra que tenga sensación de hacer sus necesidades y le diga esto a una enfermera. Eso es una cosa fatal. Fijaros la diferencia entre una persona que está conectada a su respirador, pero puede salir en una cama que es donde puede hacer sus necesidades. Pues eso es muy importante, muy importante. Luego también los enfermos en la UBI puede ir a hacer frío o calor. Bueno, pues hay métodos especiales, como estas mantas, tanto para enfriar como para calentar, que las debemos tener en cuenta si es que realmente presenta esa necesidad del paciente. Bueno, en el ocio y entretenimiento, pues ahora con la tablet y los móviles, pues hay que proporcionarle siempre, evidentemente, las cámaras de fotos, hay que para evitar la privacidad de otros enfermos que no hagan fotos en la unidad, pero bueno, a lo mejor puede ver uno una serie de Netflix sin ningún problema, siempre que pueda. Y una cosa muy importante, esto también es de un paciente que yo llevé, era un paciente que tenía una cifoescoliosis muy importante y en el periodo del destete siempre se dice que si hay que ponerse de sentado, ¿qué tal? No, en este caso concreto se tiene que poner como el paciente nos diga. Y a la izquierda fue el dibujo que me hizo. Veis aquí, esta puntita significa la nariz, que él respiraba mejor en su casa de esta manera, poniendo una rodilla encima de una mesa y apoyando los brazos en la cama. Como veis aquí, lo pusimos así y el enfermo estaba encantado. Es decir, que no vale decir que hay que hacerlo, hay que atender a las necesidades razonables de los pacientes. Una cosa que yo nunca lo he hecho, pero que me parece interesante, los enfermos en la UBI ingresan de dos maneras, o porque han tenido un accidente grave, un infarto de miocardio, un traumatismo, y claro, no pueden prever que vayan a ir a la UCI. Pero a los pacientes que ya se sabe que van a ir a la UCI de manera programada, como por ejemplo un enfermo que le van a operar de corazón o algo así, no sería ninguna tontería cogerle y unos días antes darle una vuelta por la UBI y decirle que yo esto nunca lo he hecho, pero me parece
que es una cosa que tiene su interés, porque no se va a encontrar en un sitio totalmente extraño, sino que se lo puede explicar y tal. Evidentemente no vamos a pasar a toda la sociedad por si algún día pasa a la UCI, pero a los que sabemos que ya si van a ir a la UCI, esto costaría poco trabajo y yo creo que puede ser beneficioso. Bueno, ya por final, la terapia con perros en las UCI. La terapia con perros en las UCI se ha demostrado, no hay estudios totalmente establecidos, pero parece que es una cosa muy buena. Fijaros esta chiquita, os voy a poner el vídeo, el perro que llega, se sube a la cama de la niña, una niña que está con una traqueotomía en ventilación mecánica y lleva allí 2 meses. Fijaros la cara de felicidad que tiene la niña, fijaros, que le hace participar en el cuidado del perro. Se están haciendo estudios a partir de las muestras de saliva para ver cómo mejora cómo disminuye el nivel de estrés en los pacientes que son sometidos a esto. Bueno, no hay estudios así totalmente, pero parece razonable que pues, con una serie de cuidados y en una serie de condiciones, pues niños como estos o adultos, eso pueda ser beneficioso. Aunque ya digo que no hay estudios científicamente que lo contrasten. Bueno, entonces, las conclusiones. Durante la estancia en la UCI los pacientes pueden desarrollar alteraciones emocionales. El infarto emocional puede estar presente incluso meses después de la alta hospitalaria. Se puede y se debe influir en los factores estresores que generan estos problemas. Los profesionales que trabajan en estos servicios están también expuestos a sufrir problemas psicológicos. En función de esta evidencia, se considera necesaria la integración de profesionales en atención psicológica en el equipo multidisciplinar de cuidados de la UCI para la atención integral del paciente y de los profesionales que trabajan en ella. Bueno, vamos a hablar ahora de la afectación que pueden tener las enfermeras, y ya pongo aquí enfermeras, enfermeros y enfermeres, para estar actualizados. Aquí vemos la afectación de las enfermeras, y esto, bueno, fue una pequeña presentación que hice yo cuando el problema del COVID para las enfermeras que accedían por primera vez a una UCI, pero no puede valer. Y aquí dice esta, madre mía, qué susto tengo, me han mandado a la UCI con esto del coronavirus. Para no cometer errores y no estar demasiado estresado, yo aconsejo a todas las enfermeras que acudan que pregunten siempre ante una duda, no temas preguntar, no tomen ninguna decisión sin estar segura. Siempre tendrás alguna persona, médico, enfermera, auxiliar o residente que te puede ayudar. Y los primeros días son los peores. Pronto estará mucho mejor. Madre mía, dice la enfermera, qué lío de cables. Seguro que desconecto alguno. Madre mía. Entonces, aquí tenemos a una enfermera ya mayor que le dice, no te preocupes, que te vamos a enseñar lo principal para que estés muy tranquila. Y entonces es muy probable que en el personal de enfermería docente le explique cuál va a ser lo que le van a explicar. Le van a explicar la oxigenoterapia, la vía venosa, los hemofiltros, la ventilación mecánica, la aspiración, todas las técnicas que se utilizan en la UCI. Pero es muy probable que diga a la enfermera, bueno, oye, no veo que me vayáis a explicar algún tema donde se explique cómo tengo que tratar a los pacientes y a la familia. No sé yo muy bien. Entonces, fijaros que el personal de enfermería durante la última pandemia fue el que más se vio afectado en relación a la salud mental. La evidencia científica sugería que la carga psicológica era mayor en aquellos profesionales de la salud más jóvenes y con menor experiencia. Sin embargo, en algún estudio se observó que la tasa de depresión, miedo, fueron mayores entre los enfermeros de más edad y con más experiencia laboral. Familiares, esto podía ser debido a que podían tener familiares y más conciencia del riesgo. Se encontró que el 47% de la muestra presentó miedo al COVID-19 y curiosamente el análisis reveló más miedo entre los que no convivían con su familia durante la pandemia, aspecto que podría deberse
a que temen contagiarse y en consecuencia no responder a su deber profesional. Bueno, hay muchos estudios, lo que sí es verdad que se demostró por muchas razones, por el miedo razonable a poder enfermar e incluso morir, que esto de la pandemia nos ha enseñado el gran impacto emocional que tiene trabajar en una UBI. Hay estudios contradictorios entre a quién afectó más o menos, pero lo que sí es verdad es que a mucha gente le afectó psicológicamente el trabajar en la UCI. Bueno, aquí vemos un poquito todas las técnicas y dispositivos que tienen colocados los pacientes en la UBI y que son los que manejan las enfermeras. Esto da lugar a que el lío de cables que ve una enfermera es impresionante. Dicen, madre mía, qué lío de cables, seguro que desconecto alguno. Bueno, pues aunque suene a broma, se ha descrito en medicina lo que se llama el síndrome del espagueti. Y es un síndrome en donde se ve los problemas que plantea este lío de cable con problemas en el manejo de los pacientes y con el desconcierto del personal. Fijaros, una cosa también, que esto es verdad, una enfermera que trabajaba en la UBI, donde yo trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, la recién llegada, soñaba que la unidad de cuidados intensivos relataba que las tubuladuras de los respiradores se convertían en serpientes que la rodeaban y la ahogaban. Se envolvían así y que la ahogaban. Dice, bueno, ¿qué le ocurría a esto? Dice, y un remedio. Dejó de soñar en ello cuando adquirió conocimientos y seguridad en el manejo de los ventiladores. Es decir, que con experiencia y con conocimiento, las serpientes aquellas era capaz de acariciarla y dejarle de ahogar. ¿La veis aquí? Bueno, las conclusiones un poco en lo que hemos hablado anteriormente y un poco para no repetirnos más, lo que tenemos que ver es que los trastornos psicológicos en los pacientes y en el personal que trabaja son muy frecuentes y que probablemente la presencia de un psicólogo será necesario en estas unidades para detectar, porque muchas veces no puede ser que nos detectemos, y tratar todos los trastornos psicológicos que tanto los pacientes como el personal que trabajan en ella presentan. Así es que nada, buena tarde y muchas gracias por vuestra atención.